Saludo, mis amados hermanos. Miren, a propósito del remanente trujillista que está en todas las redes sociales y en todos los lados, agitando para regresar, ellos hablan de regresar al poder. Vamos a hacer un análisis por qué Ramfi no tomó el poder cuando murió el abuelo. O sea, ¿por qué no se quedaron en el poder los Trujillo a raíz de la muerte del sátrapa, a raíz de la muerte del dictador, a raíz del ajusticiamiento del tirano? ¿Por qué la familia Trujillo huyó? ¿Por qué? Porque todo en este tiempo, este régimen estaba sostenido sobre una base de un régimen que su sostenimiento era el aparato militar represivo, había todo un sistema político, militar y religioso que sostenía este régimen encabezado por un hombre que es difícil de imitar, un hombre que era... dicen los científicos, y decía un gran pensador, creo, que el hombre es único e irrepetible. Los hombres no se repiten. Entonces, todo lo que sostenía este régimen en aquel tiempo, este régimen tirano de Rafael Leónidas Trujillo, era un régimen militar, era un régimen político, una estructura política que ellos tenían y una estructura represiva que perseguía a los contrarios y los mataba, los asesinaba y los torturaban para que nadie se opusiera a este régimen. Y entonces, la pregunta del año y del siglo es: ¿por qué cuando matan al símbolo de la represión, que era el abuelo, que era el sátrapa, que era el criminal, por qué huyen la familia? ¿Por qué no agarran el cadáver y lo ponen ahí? Señores, mataron a nuestro padre. Ahora yo, el señor Ramfi Trujillo, establezco que aquí se hace lo que yo diga. Aquí nosotros somos los que mandamos, porque nosotros los Trujillo somos los dueños de este país. De hecho, eran los dueños. La ciudad se llamaba Ciudad Trujillo, la Duarte se llamaba José Trujillo Valdés, Nagua se llamaba Julia Molina. Los Trujillo eran los dueños. ¿Por qué los dueños huyeron del país ante la muerte del viejo? ¿Por qué no tuvieron los pantalones de tirar un discurso y decir? De hecho, el presidente, en aquella ocasión, el presidente del país era Joaquín Balaguer, un títere del sátrapa, pero recibía órdenes incluso de Ramfi. Y después de la muerte de Trujillo, dicen que que Ramfi le dio órdenes y que el viejo la cumplió, que el doctor la cumplió. ¿Por qué Ramfi no destituyó a Balaguer y dijo: ahora yo cojo la rienda del poder porque esto nos pertenece a nosotros? Ya tenían 30 años en el poder, vamos a durar 30 años más, así no economizábamos ahora el regreso de los amados hermanos que entienden que el país de ellos les pertenece, con todo el respeto que se merecen, pero ellos hablan con una autoridad increíble, hablan como si fueran el mismo Trujillo. A muchos les da miedo, a mí no me da miedo, lo voy a decir por qué no me da miedo. El hombre es único e irrepetible. El sistema dictatorial en el que se sostienen los dictadores de derecha, como Trujillo, es en un aparato militar represivo, sin ningún tipo de estructura ideológica. Diferente a la dictadura militar de izquierda, donde existe un partido comunista con toda una doctrina, y esa doctrina se le lleva casa por casa y gente por gente, para que hagan conciencia de que ese régimen es el régimen socialista que más le conviene. Sucede en Cuba. En Cuba se podía dar el caso de que Fidel lo mataran y que el régimen no cayera, como de hecho Fidel murió y el régimen se sostiene, porque es un régimen sostenido en ideas, malas o no, porque la Biblia, que fue el primer libro que habló de doctrina, no dice que existen falsa doctrina ni doctrina verdadera. Solamente la Biblia dice que existen doctrinas de demonios y que existen sana doctrina. Yo defino la doctrina de demonio como la doctrina bloqueada, la doctrina que no admite discusión. La doctrina sana es la doctrina que se puede llevar al debate y discutir con ideas, que cada cual aporta ideas, porque había un apóstol que decía, el apóstol Pablo decía, que el que crea que sabe algo no lo sabe como debe saberlo. Entonces, estos sistemas, estos regímenes comunistas de izquierda, como era el caso del régimen de Stalin en Rusia,
aquel famoso partido comunista bolchevique fundado por Lenin, por Vladimir Ilyinov Lenin. Cuando el régimen de Stalin, ante la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev cogió el poder. O sea, no huyeron porque había una estructura partidaria este era un régimen doctrinal que a cada casa se le llevaba la doctrina comunista y estaba fundamentado en la represión. Claro que Stalin era un dictador represivo, pero existía el Partido Comunista para sostenerlo. En los aparatos militares de derecha no existe doctrina más que la doctrina del robo. Se cogen el país para ello, se los roban y todo está fundamentado en lo que es la imagen del dictador. Este tipo de hombre, porque hay que decirlo que tanto derecha como izquierda, esta monarquía de carácter personal se establecen para infundir miedo. El hombre que infunde miedo. Y el hombre que infunde miedo aquí era el dictador Trujillo. Este tipo de dictadura se sostiene solamente en persona. Por eso cuando Trujillo es muerto, los hijos tienen que correr porque estaba sostenido en la imagen de Trujillo. De hecho, en cada casa había un retrato de Trujillo. De hecho, ya estaban sustituyendo. En la casa que ponían a Dios por encima de Trujillo, ya había problema. Trujillo estaba chocando de frente con la iglesia. La iglesia en los últimos momentos le hizo cierta resistencia, pero no se atrevían porque eran padres cobardes que existían en aquel tiempo. Entonces, este régimen ya estaba desplazando a Dios. Ya era Trujillo, patria y libertad. No era Dios, patria y libertad. Y pronto, si el trujillismo se hubiera sostenido hasta el día de hoy, de hecho no existiera Juan Pablo Duarte, ni Francisco de Rosario Sánchez, ni Juan Ramón Matías Mella. Si no existiera Trujillo, Ramfi y Negro Trujillo fueran los padres de la patria, que ya Trujillo tenía el sinónimo y tuvieron el tupé de llamarlo padre de la patria nueva y moderna, porque se creen dioses. Porque esto que está sucediendo ahora es la repetición de lo de antes. Ellos se creen que solamente ellos pueden solucionar los problemas y se creen sobre todo que son los hombres más guapos del mundo. Pero ojo, que el único guapo que había en la familia de Trujillo, y se lo voy a decir, el único guapo que había en la familia de Trujillo era el viejo. Porque si los hijos hubieran sido guapos, se quedan en el poder. Porque eso es lo que estamos debatiendo, ¿por qué no se quedaron? Si el Ramfi Trujillo, el hijo de Trujillo, hubiera sido un hombre guapo, un hombre como el papá, como el abuelo, murió el abuelo, me pongo yo y dígame, ¿quién se mueve? El que se mueve le partimos el cocote y punto. Porque nosotros estamos aquí. No, ellos eran abusadores. La familia de Trujillo eran abusadores. Había un señor apellido Estrella que tenía que sé yo cuánto muerto en Santiago, un abusador, un criminal. Y el mismo Ramfi Trujillo se dice que cometió muchísimos crímenes después incluso de la muerte del sátrapa. La familia Trujillo era una familia de abusadores, no guapos. El único guapo era ese viejo, Rafael Leonidas Trujillo. Por eso cuando él muere, se mandan, huyen como caballos. O sea, si ustedes eran tan guapos ¿por qué no se quedaron? No se quedaron porque no tuvieron valor para quedarse. Por eso, amados hermanos, y esto se lo digo al pueblo, no tengan miedo. Para mí, este muchacho, Ramfi, es uno más, un dominicano más. Porque le voy a decir algo a ustedes, los ramfistas. Esto se lo digo para que lo analicen, no se cierren en su doctrina. Ramfi como hombre no tiene ningún mérito. O sea, él no ha dirigido nada, él no ha hecho nada en la vida. ¿Cuáles son sus legados? Él lo que tiene son ideas, pero ideas tienen otros políticos de aquí. Idea tiene el otro de otro partido y de izquierda. Aquí la izquierda tiene un discurso revolucionario. Y los vinchos tienen si es por anti-haitiano que ustedes quieren ser anti-haitianos, los vinchos son anti-haitianos y hay otros sectores que son anti-haitianos. O sea, ideas tienen cualquiera. Yo no puedo decir desde aquí, porque sería injusto, que Ramfi haría un gobierno bueno o un gobierno malo, porque sería predecir el futuro. Pero tampoco puedo endosarlo. Este es el hombre que viene a resolver todos los problemas. No, porque él no ha hecho nada. Él no tiene mérito. Lo digo con responsabilidad. Ramfi no tiene ningún mérito. ¿Cuál es el mérito que él tiene? Él tiene el mérito de ser el nieto del dictador, pero el otro Ramfi era hijo del dictador y se mandó como un caballo. Se mandó. Porque el mérito, amado, el hombre es único e irrepetible. El nieto no es el abuelo. El abuelo tenía bococo. El abuelo era guapo, era un tipo guapo, sin hiel.
sin misericordia, un sátrapa, un tipo, un loco, era un demente, dispuesto a lo que sea para sostener el poder. Entonces no comparemos, porque ¿en qué ustedes están basándose para seguir este hombre que está aquí? ¿En qué nieto de...? Porque el único mérito que yo le veo, ¿qué nieto del abuelo? Después no tiene más mérito. O alguien, pónganme un mensaje, díganme los méritos, pónganmelo por aquí. Sí, tiene mérito. El mérito que tiene este, que no sea qué nieto del abuelo. Pues vamos a estar claros, aquí tenemos que decir las cosas claras como son. Y déjense de estar privando un guapo, que ninguno son más guapos que nadie aquí. Bendiciones.